Hoy vamos a hablar de los libros que más miedo me da leer. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? He visto este video de los 8000 literarios en varios canales y quise como animarme a hacer un listado de esos 15 libros que me intimidan muchísimo. También porque para un live de letras en vivo que estuvimos haciendo como preguntas y respuestas, justo me preguntaron esto de cuáles eran como los libros que más me intimidaban y no supe cómo terminar de responder porque siento que ya he leído muchos de los libros que me intimidan. Así que si bien hay otros libros que todavía no les he dado la oportunidad, porque siento que no es el tiempo, como que tampoco es ese terror absoluto de que nunca voy a lograr terminarlo, ¿saben? Porque ya me he enfrentado a libros como El Quijote, como Los Miserables, como El Conde de Montecristo, como Ana Karenina, ¿no? O sea, como varios clásicos que la verdad es que he disfrutado bastante. Entonces como que siento que estoy en un momento lector donde ya no es como que me intimiden un montón. Sin embargo, después como de salir de ese letras en vivo me puse a pensar y la realidad es que sí que hay bastantes libros que todavía les tengo como su respeto y que digo como bueno, en este momento siento que no podría como leerlos o como que quiero tener estos espacios donde pueda darles muchísimo más tiempo para poder entenderlos a la perfección. Así que pues logré sacar un listado de 15 libros que me intimidan un montón y quise como sacar estos 15, o sea, como hacer un listado bastante amplio, porque quiero que sea como ese listado que vaya como siguiendo, que me acompañe en esos momentos donde yo necesito un reto literario y donde quiera realmente como enfrentarme a estas obras que cuestan muchísimo más, que les estuve diciendo en uno de los videos pasados hablándoles de tips para leer clásicos o libros difíciles, que justo llega un momento de mi vida lectora donde necesito como leer ese tipo de libros, así que quiero tener como una lista mucho más clara de cuáles son esos libros que me interesa mucho leer y que efectivamente me intimidan. Me encantaría además saber cuáles de estos libros también los intimidan un montón a ustedes, pero efectivamente quieren leer, ¿no? Como que siento que están estas dos categorías de libros que me intimidan un montón y que no quiero leer, o sea, como que siento que este no es el momento para leer, o estos libros que me intimidan muchísimo, pero como que sí hay una parte de mí que quiere enfrentarse al reto. Por supuesto, vamos a continuar con nuestros talleres literarios el próximo año, así que me encantaría saber en qué libros coincidimos, en qué 8000 coincidimos, para a ver si hacemos talleres literarios de esos libros y podemos por fin leerlos juntos. Antes de comenzar con el listado, me gustaría aclarar qué es este término de 8000, porque yo tampoco como que lo entendía muy bien, y es un concepto que se da sobre todo en el mundo del montañismo, de la gente que le gusta escalar montañas y justo pues enfrentarse a estos retos tan gigantes. Así que 8000 se refiere en este mundo del montañismo a estas montañas que alcanzan los 8000 metros sobre el nivel del mar, o sea que son muy muy altas, y en realidad solamente existen 14 en el mundo. Están ubicadas principalmente en Nepal, China y Pakistán y son conocidas como las montañas más altas y peligrosas del planeta. Claramente escalar un 8000, una montaña de estas, representa un reto extremo, ya que obviamente en estas alturas tenemos condiciones muy extremas como aire con bajo oxígeno, temperaturas extremas y terrenos bastante peligrosos. Así que alcanzar la cima de un 8000 es considerado uno de los logros más prestigiosos y desafiantes del mundo del montañismo. Entonces justo es trasladar este concepto que se da entre la gente que le gusta hacer montañismo a la literatura, a pensar en estos 8000 literarios. Realmente es una metáfora que me encanta porque creo que enfrentarnos a esos libros que nos cuestan se siente como escalar una montaña, ¿no? Hay esfuerzo, hay momentos donde decimos me quiero bajar de aquí, ¿no? O sea, como que ya no quiero continuar con esta lectura, pero sin duda alguna la vista desde una montaña alta es absolutamente maravillosa, y creo que justo entender la literatura como ese momento cumbre donde alcanzamos un gran reto y podemos ver
a nuestros pies un montón de reflexiones y de cosas que nos quedan de esas lecturas. Bueno, qué mejor sensación que esa. Leer un libro se parece a subir una montaña. ¿Un libro y una montaña? Leer no es tan solo disfrutar y emocionarse. En ocasiones hay que ir línea a línea, releer repetidas veces las mismas frases y avanzar despacio y con esfuerzo para comprender lo escrito. Llega un momento en el que ese arduo trabajo de pronto nos abre las miras, del mismo modo que, tras un larguísimo sendero, las vistas se abren a llegar a la cima. Así que este video en particular va a ser para compartirles esos 15 8000 que todavía tengo por superar, esas montañas que tengo por escalar. Y cuéntenme aquí abajo en los comentarios si les gustaría que hiciéramos otro video hablando de los 8000 que ya he superado. Mi primer 8000 es la Ilíada de Homero, que vean, la tengo en esta edición absolutamente preciosa que me llegó de parte de Panamericana Editorial, así que viéndola así como que ya no me da tanto susto, pero este poema épico sin duda alguna ha estado entre mis pendientes desde que estudié literatura. Nosotros teníamos como las clases de literatura universal divididas en 4, de acuerdo como a temporalidades. Entonces toda la literatura universal 1 justo fue este tipo de historias, ¿no? Esos textos que comenzaron a escribirse como antes de Cristo y como en los primeros siglos de la humanidad, e incluso ni siquiera sabemos, por ejemplo, si Homero fue real o no, o son muchos autores o qué pasó ahí, ¿no? Como que hay mucho misterio en torno a este tipo de obras, precisamente porque pues son tan antiguas que es muy difícil recopilar información acerca de ellos. Por si no sabían, este poema épico narra los últimos días de la guerra de Troya, tiene como protagonista sobre todo a Aquiles y su lucha con el rey Agamenón. Claramente está lleno de grandes batallas, de actos heroicos, y creo que para quienes nos gusta la mitología, sobre todo para quienes nos gusta el tema de la historia de Roma, puede ser una lectura bastante fascinante. Me intimida, por supuesto, por el estilo de la obra, aunque yo creo que no hay mejor momento para leer este tipo de clásicos y de libros que ahora mismo, ¿no? Como en la actualidad, porque ya tenemos a nuestra disposición un montón de información, un montón de material, incluso gráfico, ¿no? Ilustraciones que nos permiten como tener más claridad acerca de lo que las palabras están contando. Así que obvio me intimida porque nunca he leído como algo así. Ya vamos a hablar más adelante de otro librito que sí que lo comencé, que no me pareció tan complicado, pero es que es bastante largo. Y sobre todo es eso, como no lograr entender del todo como que está contando. Pero siento que cada vez estoy más preparada, me estoy entrenando para poder enfrentarme a este 8000. Porque, por ejemplo, conociendo tanta historia de Roma gracias a Posteguillo, como que sí se ha despertado una fascinación muy especial por conocer este tipo de historias, que son el tipo de historias que ellos, ¿no? Como que le contaban a sus hijos y que forman parte un poco de sus comunidades, ¿no? Así que tengo muchas ganas de leerlo. No conozco a nadie que haya leído la Ilíada, entonces me siento como sola en esto, pero sí me encantaría descubrir esta historia. Mi segundo 8000 literario es Beloved de Toni Morrison, aunque se van a dar cuenta como en este listado de 8000 que más que una obra en particular me intimida como un autor o una autora en general. Y pues la obra más reconocida y la que más tengo en el radar de Toni Morrison es esta, es Beloved. Entonces por eso como que la tengo mucho más presente, pero la realidad es que cualquier otro de sus libros también me intimida bastante, porque he escuchado que tiene un estilo un poco complicado, un poco confuso, y como que por eso no logro animarme, porque sé que va a pedir muchísimo de mí, pero la historia me llama un montón la atención. Trata sobre Sete, quien es una mujer que es esclavizada y se va a escapar de una plantación, pero queda atormentada por el espíritu de su hija muerta, que se llama Beloved. Entonces, por supuesto, toca temas muy duros, profundiza en los horrores de la esclavitud y en las heridas emocionales que ésta deja. Así que la historia me llama profundamente la atención. He leído otros libros que también tocan este tema y me encantaría profundizar en él, pero el estilo de la autora sí me intimida bastante. El Ulises de James Joyce también me intimida un montón.
Como que yo siento que he dado justo ciertos pasitos, porque sí que he leído libros, por ejemplo, que tienen este tema del flujo de conciencia y me han gustado bastante. Por ejemplo, leí La señora Dalloway de Virginia Woolf, que lo leí para la universidad primero y después lo leí en un club de lectura. Y discutíamos como con las demás chicas que lo leyeron y a muchos les costó un montón como este estilo literario, ¿no? Y como que no lograban conectar del todo. A mí en lo particular me gusta mucho, disfruto mucho como de estos libros que casi que se pueden escuchar y leer al mismo tiempo, porque la manera, por ejemplo, en la que estoy hablando en este momento, tiene que ver con este flujo de conciencia, ¿no? Y un poco leer libros de este estilo es así, ¿no? Como un montón de palabras que parece que no tienen como separación y a mí me encanta como esa experiencia de escuchar y leer al mismo tiempo este tipo de historias. Y pues por lo que más se caracteriza el Ulises de James Joyce es básicamente por ser un flujo de conciencia. Está inspirado en la Odisea de Homero y sigue un solo día, o sea, todo ese libro te cae más, por supuesto me intimida muchísimo porque es súper largo, sigue solamente un día de Leopold Bloom en Dublín, mientras como que sigue todos sus pensamientos, todas sus experiencias, pero como que justo es este estilo de flujo de conciencia que además se habla como de otras técnicas experimentales, lo que como que me ha alejado un poquito de ese libro porque sé que me va a costar. Pero sí quiero leerlo, o sea, hace poco vi un video en el canal de Trotalibros donde estuvo como en el Bloomsday, porque en Dublín no se tiene como un día dedicado a esta obra. Y ustedes saben lo mucho que me gustan ese tipo de experiencias literarias, o sea, yo amo como leer los libros y saber que hay un lugar físico en este planeta al que puedo ir para complementar mi experiencia de lectura, entonces ahí quedé súper antojada porque él mostraba cómo las personas se visten ese día, cómo la pasión con la que leen la obra, y yo dije, necesito leerlo, o sea, quiero también formar parte de eso y quiero conocer Dublín y quiero ir a un Bloomsday. Seguimos con otro tocho que es La montaña mágica de Thomas Mann. Lo primero que me di cuenta haciendo este video es que claramente necesito conseguir todos esos libros porque muchos no los tengo en físico y este libro pues también tiene como más de 700 páginas, pero la historia es profundamente interesante. Tiene como protagonista a Hans Canstrop, quien es un joven alemán que va a visitar a su primo a un sanatorio que queda como en los Alpes y termina ahí 7 años. Claramente en este lugar se va a topar con diferentes personas que le van a mostrar como corrientes de pensamiento distintas. Así que a través de estos diálogos podrá explorar temas como la muerte, el tiempo, la enfermedad y otras ideologías que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Este tema de personas sanas yendo a estos centros donde se topan con gente que mentalmente tiene como otras afectaciones, a mí me parece supremamente interesante. De hecho, por esa razón quería leer el libro de Los renglones torcidos de Dios, pero la verdad es que no me gustó, o sea, como que ni siquiera lo terminé, honestamente, leí como 50, 80 páginas, una cosa así, y no logré conectar, pero sé que este tema de personas queriendo como experimentar estas realidades es también bastante tratado en la literatura y yo quiero como leer algo así, ¿no? Como que no lo logré con este libro, pero me encantaría como descubrirlo también con Thomas Mann. ¿Saben qué pasa? Que siento que muchos de estos libros tratan más como del diálogo, como de reflexiones, como que no son estas típicas historias de giros argumentales y de sorpresas, sino que resultan siendo como mucho más experimentales y mucho más existenciales. Y siento que hay que tener como un mood muy específico para leer ese tipo de historias, ¿no? Porque yo disfruto muchísimo de estos libros que tienen giros, que tienen sorpresas, ¿no? Que son como más historias, aventuras y así. Entonces sí creo que sobre todo estos libros de los que hemos hablado como que tienen este componente de ser una cosa más interior y más de reflexión. Aunque mi siguiente 8000 rompe con todo esto y se trata de El Señor de los Anillos, en este caso Las Dos Torres. Yo ya leí el primero, pero siento que me toca volverlo a leer porque muchos me dijeron que era mejor comenzar por El Hobbit. Yo me quiero leer El Señor de los Anillos. Siento que ya no estoy como en el momento para volverme así una fanática absoluta como pasó en su momento, incluso como con este fenómeno de Harry Potter y todo esto que igual lo leí después, mucho más grande y lo amé profundamente.
Y sé que todavía hay muchísimo fandom de El Señor de los Anillos, hay gente que le fascina, además van a hacer como una serie o algo así, alguna adaptación de esta historia y pinta increíble. Y a mí se me dificultó mucho leer el primer libro, como que no conectaba, no era mi tipo de fantasía, como que me parecía todo muy difícil, no me aprendo los nombres de los personajes, como que, no sé, no había una conexión ahí como con este libro y esta historia, pero hay otra parte de mí que está tan fascinada con Tolkien que quiero seguirlo leyendo. O sea, este hombre es citado por todo el mundo, cada rato encuentro frases de él y realmente lo que hizo como inventándose un nuevo lenguaje y con toda la ambientación que creó para El Señor de los Anillos, yo quiero leerlo. O sea, realmente hay una parte de mí que no se ha rendido con El Señor de los Anillos. Entonces, si es un 8000 literario, sí me cuesta bastante, pero pues quiero conseguir El Hobbit, leérmelo, volverme a leer la primera parte y pues seguir con toda la trilogía que sé que estaba pensado para hacer un solo libro. Entonces imagínense el tocho que tenía él pensado en su mente, pero sí quiero leerlo y además vean estas ediciones tan bonitas que está sacando Planeta con la letra mucho más grande y no como que por una experiencia de lectura en el formato mucho más interesante. Así que bueno, si ustedes tienen tips para leer El Señor de los Anillos, por favor díganmelo, yo no me rindo. Voy a subir esto a mi literario. Con el siguiente libro creo que voy a hacer un poquito de trampa porque ya comencé a escalar esta montaña. Si lo vemos en números, ya iría por ahí en el metro 3000 de este 8000 literario y estoy hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya leí la parte del infierno y me encantó, disfruté muchísimo de leerlo, aunque siento que estuvo súper condicionado por haberlo leído en contexto de clase. Y es que yo iba leyéndolo e íbamos teniendo las clases y podía como entender absolutamente todas las referencias, o bueno, la mayoría de las referencias que estaban en este libro. Y es que hay muchos personajes que se mencionan ahí, o muchos nombres que tenemos en el infierno particularmente, que son personas reales, y bastante explicación en torno a cómo está configurado e incluso el impacto cultural que tuvo que Dante escribiera como este libro, ¿no? Pero me quedé ahí, o sea, para clase fue como leer el infierno y me falta, por supuesto, el purgatorio y el paraíso. Entonces tengo muchas ganas de volver a él, de volver a leer como esta parte del infierno y ver como que se me quedó, por supuesto, compartirlo con alguien. O sea, yo siento que todos estos libros los quiero leer en conjunto porque sola como que no es igual para nada. Y de hecho me han dicho que las otras dos partes son un poquito más tediosas que la parte del infierno, como que esa es la más movidita, ¿no? Interesante, y las otras dos ya se ponen como un poco más densas. Entonces, creo que eso ha sido, como ese comentario, ha sido lo que me ha detenido para continuar con esta historia. Pero el impacto cultural que tuvo Dante Alighieri es profundamente interesante y pues podemos explorar justo otras partes de Italia, ¿no? Con Dante, entonces quiero leerlo, o sea, quiero seguir subiendo esta montaña. Otro 8000 literario es La Eneida de Virgilio. Yo leí El silbido del arquero de Irene Vallejo y quedé con más ganas de leer La Eneida porque ese libro es como una recopilación de lo que sucedió después de que pierden la guerra de Troya y que Eneas tiene que salir de Troya para dirigirse a Italia, no a Roma, y fundar Roma porque ese es su destino. Sin embargo, en ese camino, justo un camino muy parecido al que va a vivir, por ejemplo, Odiseo, ¿no? Él se queda en Cartago, ahí hechizado por el amor de Elisa y todo esto, y pues va a ser como esta decisión que él tiene que tomar, ¿no? Sin embargo, tengo entendido que la Eneida narra es el tema de la guerra de Troya, ¿no? O sea, como un poco ese antes de lo que leí en El silbido del arquero, y obviamente no con el estilo de Irene Vallejo. Siento que estos libros ya no me intimidan así del todo porque la historia me parece profundamente interesante, como que ya no me sé solamente el título, sino sé de lo que tratan y tengo más o menos una idea de ellos, que como que ya es esto de quiero profundizar y quiero conocer la historia desde la fuente inicial, ¿no? Entonces me siento preparada para leer este libro, pero no sé cuándo lo voy a comenzar. El siguiente 8000 es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.
Tengo dos profes de la universidad que este es su libro favorito y desde ese momento como que lo tengo en el radar, pero me da mucho susto leerlo porque son como 1500 páginas, depende como de la edición en la que se encuentre este clásico, puede estar como dividido en diferentes volúmenes, pero en la universidad, al menos en la biblioteca, los que habían eran unos así gordísimos y con la letra así de chirriquiquita, entonces yo dije, no, esto todavía no lo voy a leer, me da mucho, mucho susto. Y también que es un libro que siento que es bastante existencial. Obviamente todo esto viene desde los prejuicios y desde las expectativas y un poco lo que he escuchado en torno a él porque no lo he leído claramente. Y como que lo que dicen de este libro es que es la exploración de la memoria, del paso del tiempo desde la mirada de Marcel, quien es el protagonista del Tiempo Perdido. Además, nos sitúa como en esta sociedad francesa del siglo XIX y por supuesto los sentimientos humanos que se dan en esta y las complejidades, ¿no? Que podemos ver en esta sociedad. A mí me parece profundamente impresionante cómo a través de los libros podemos conocer sociedades que ya nunca más vamos a poder estar ahí, ¿no? Como esto que les decía de, bueno, si me leo Ulises, puedo ir a Dublín y puedo como pasar tiempo en el lugar donde se escribe esta historia, ¿no? Y sí, pero a través de el Ulises como tal, puedo conocer el Dublín de esa época, ¿no? Y es un poco lo que pasa con En Busca del Tiempo Perdido y es que puedo conocer la sociedad de finales del siglo XIX gracias a este libro y eso a mí me parece como magia. El siguiente 8000 es un ejemplo de un autor que me intimida y estoy hablando de Alejo Carpentier. Particularmente me gustaría leer su libro El reino de este mundo. No sé por qué es el que más tengo en el radar, lo habré visto en alguna lista y es que este autor me aparece cada rato en un montón de epígrafes de varios autores y como con diferentes libros, ¿no? Entonces lo que les digo, como que siento que igual cualquier libro que elija de él me va a intimidar un montón. Este particularmente trata sobre la revolución haitiana. Tenemos como protagonista a un esclavo que va a vivir las penurias y la gloria de estos cambios y además muchos dicen que se enmarca dentro del realismo mágico. A mí me llama muchísimo la atención esto porque sí que he leído autores que escriban dentro del realismo mágico, claramente Gabo, Laura Esquivel y tengo pendientes muchos más que sí me llama muchísimo la atención para seguir explorando este estilo literario en la pluma de otros autores. Y como les digo, Alejo Carpentier me lo han recomendado un montón, pero al mismo tiempo sí me han dicho que es un poco difícil, entonces por eso es como que le tengo un poco de susto, pero sí quiero leerlo. Creo que esta es la única autora que ya he leído, pero que igual sus libros me siguen intimidando mucho y estoy hablando de Las olas de Virginia Woolf. Yo me leí, como les conté, La señora Dalloway, ya me leí Una habitación propia, que igual no entra como dentro de estos libros que son muy complejos por su estilo, porque pues es un ensayo, ¿no? La señora Dalloway me gustó, pero tampoco es que haya sido como una lectura así súper facilita, sí tiene como su complejidad, sobre todo por esta experimentación narrativa del flujo de conciencia y con Las olas varias personas me han dicho que no entienden absolutamente nada y entonces eso a mí me intimida muchísimo porque lo viví, o sea, lo viví con incluso cierta parte de Una habitación propia. Al inicio, donde ella está contando cómo llega a todas estas reflexiones, si hay un momento donde la protagonista, que en este caso es ella, se queda viendo como un caracol en el pasto y es como esto que tiene que ver con qué, ¿no? Como que igual la literatura de Virginia Woolf sí es como muy fija en los detalles, pero esto como que se entiende en la mente de Virginia, pero a la hora de traspasarla a la mente del lector, como que hay una brecha bastante grande que requiere un esfuerzo grande de nuestra parte, ¿no? Entonces sí me intimida muchísimo esta y Alfaro tiene que unirse acá, o sea, lo que les digo, es como una autora que me intimida, pero me da mucha como risa también un poco esto de que ya la leí, o sea, ya me enfrenté como a dos de sus libros, pero igual me sigue intimidando muchísimo, mucho, mucho, mucho. El siguiente 8000 es La broma infinita de David Foster Wallace. Me encanta el nombre de este autor, lo tenía también apuntado como dentro de mis pendientes, pero es un libro que veo y que digo, qué miedo, es muy largo, muy largo.
Está ambientado además en un futuro distópico. Me encanta de esta lista que, a pesar de que sean como libros que intimidan muchísimo, cada uno tiene como diferentes historias, ¿no? No tiene que ser como necesariamente sobre el pasado, porque en este caso es sobre el futuro. La novela explora los efectos del entretenimiento, la adicción y la familia en la sociedad moderna, haciendo uso de una estructura no lineal y de narrativas cruzadas. Claramente tiene muchas referencias culturales y filosóficas, así que creo que es un libro que va a tomar bastante tiempo leerlo, pero quiero hacerlo. En definitiva, los lectores somos bastante masoquistas. El siguiente 8000 es una novela victoriana y es Middlemarch de George Eliot. Yo de ella leí un par de cuentos justo en la universidad y quedé con muchas ganas de descubrir su novela porque además pues es una mujer en un seudónimo de hombre. Este libro nos sitúa en el pueblo ficticio de Middlemarch, donde básicamente George Eliot ofrece un retrato minucioso de la vida provincial de Londres, donde básicamente Eliot ofrece un retrato de la vida provincial inglesa. Entonces es esto que les digo, ¿no? De poder viajar al pasado con estos libros, pero también es un libro largo y pues por eso está en este video, me intimida un poquito. Por aquí tenemos un libro que está ubicado en el contexto de la Guerra Civil estadounidense y es una historia de amor. Se trata de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Tenemos como protagonista a Scarlett O'Hara, quien se va a enfrentar a todo este tema de la guerra y va a luchar por el amor de su vida. Obviamente sé que hay muchas más cosas alrededor, que hay un contexto político y social muy importante. También es un libro bastante largo, creo que es de estos 8000 que me interesa por conocer historias de amor como en otros contextos, ¿no? Sé que por ahí hay como una adaptación de esta historia, pero yo la verdad es que no la conocía para nada. Sin embargo, haciendo como esta lista, estaba como entre los libros que quería leer, que en algún momento agregué a mi lista de quiero leer en Goodreads. Por aquí tenemos otro 8000 literario que ya comencé y es La Odisea de Homero, justo para esta clase de literatura universal 1 que les conté con la Ilíada. Tuvimos que leer los 12 primeros cantos de la Odisea. Entonces yo ya comencé a leerlos. Vean, de hecho acá tengo como los post-its señalados para todo lo que tenía que leer. Y lo que les digo fue muy interesante porque yo pensé que era mucho más difícil de leer y en realidad como son cantos épicos, pues está casi que con esta estructura de poesía, pero igual pues es prosa, ¿no? Es algo muy particular de estos libros. Y para poder entender un poco como las criaturas a las que se enfrentan estas personas, como que podemos recurrir a internet. Entonces yo tenía como el 360 de la historia porque leía, no entendía alguna descripción, me iba a internet y después tenía como la clase donde me explicaban absolutamente todo lo que estaba pasando acá y un poco la importancia de la Odisea. Entonces también es un 8000 que tengo comenzado, nunca la seguí porque en medio de la vida como que no he encontrado el momento para terminar con esta historia, pero la verdad es que sí me gustó y fue lo que les digo, como esta sorpresa de estoy entendiendo lo que estoy leyendo, no es tan complicado un libro como que para mí era justo un 8000 en esa época que yo decía como, ¿qué es esto tan difícil? Como así que la Odisea, qué miedo. Y me leo los 12 primeros cantos y digo, oye, no está tan complicado, ¿no? Pero pues está en esta lista porque no lo he terminado, no he superado este 8000 y tengo que llegar a la cima. Y mi último 8000 tiene que ser mi libro favorito, que es favorito incluso cuando no lo he terminado, y se trata de la Biblia. Esta es mi Biblia, yo tengo esta que es como Biblia de estudio para la mujer. Esta edición tiene como 1000 algo de páginas, esperen, miramos. Que yo sé que hablar de la Biblia como un libro cualquiera no es como muy acorde como a la idea que tenemos en la cabeza. Vean, este tiene, mi edición al menos tiene 1600 páginas y es porque pues precisamente es una Biblia de estudio, entonces tiene bastante notas al pie de página y sobre todo está muy pensada para la mujer. Entonces tiene bastantes como fragmentos que son como temas que nos interesan a nosotras, que pues también le interesan a muchos hombres, pero están muy pensadas como para nuestro carácter y por eso la compré, además porque es morada, ¿no? He estado estudiando bastantes libros en mi tiempo devocional con mi esposo en la mañana. Ya terminamos Gálatas y fue una carta que me encantó y es que es un libro
que se puede estudiar desde muchas maneras. Si eres o no eres creyente, igual no se puede negar la importancia histórica que tiene la Biblia para nuestra vida, ¿no? Que se ha usado de malas maneras, ¿no? Y que la vemos injustos como este repelús de no quiero gracias, pero acá hay condensadas un montón de historias, un montón de aventuras, poesía y una cantidad de cosas tan impresionantes que la hacen el libro que es, ¿no? El libro más vendido de todos los tiempos. Así que pues quiero en algún momento de mi vida lograr leerla toda, no sé si estudiarla toda, no sé si me alcance la vida para estudiar cada uno de los libros, pero al menos sí leerlos. Obviamente pues durante toda mi vida la he estado leyendo, he estado aprendiendo mucho de ella, lo que les digo es como mi libro favorito. Pero como que siento que no he hecho este ejercicio de sentarme y leerla de principio a fin. Y pues lo he hecho con muchos otros libros, entonces, no, ¿por qué no con este, no? Así que sí me intimida bastante, obviamente. No les voy a negar que hay partes que no entiendo, que no termino de comprender, que se me dificulta mucho como racionalizar, pero realmente lo que he leído ha cambiado mi vida de muchas formas, así que pues quiero enfrentarme a este reto como de leerla de principio a fin. Vamos a ver si lo hago el próximo año. Finalmente les puedo decir como leí toda la Biblia de principio a fin, la entendí, no sé, pero al menos la leí. Y eso sería todo por este video de los 8000 literarios. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios en qué libros coincidimos o si ustedes tienen otros libros que también los intimidan un montón. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, recomendarle este video a algún amigo que también le intimiden estos libros para que sepa que no está solo. Recuerden que leer no es un acto solitario y nos estaremos viendo la próxima semana en un Letras en vivo y en un nuevo video el domingo. Chao.